Miranda, Caloto, Toribío, Santander de Quilichao y Corinto son solo 5 de los municipios del norte del Cauca que hacen parte de ese laberinto en el que se entrecruzan las balas y en el que las ráfagas de los fusiles se mezclan con los sonidos propios del campo. Aquí en estos municipios que hoy parecen pueblos fantasmas ante el recrudecimiento de la guerra, la gente tiene miedo. Cosas sobrados porque es que ya se resulta muerto por ahí, uno no sabe dónde viene, ¿no? Eso es el temor de la gente. ¿Y cómo no sentir temor si en los últimos días en promedio 16 personas fueron asesinadas? La gran mayoría de ellos integrantes de las comunidades indígenas asentadas en la zona. La siembra de cultivos ilícitos y el tráfico de drogas es el detonante de una guerra inmersa en un laberinto sin salida. Según los cálculos de la DEA, hay cerca de 30.000 hectáreas, Naciones Unidas cerca de 20.000 hectáreas. Eso significa el 10% de toda la producción nacional y se habla de 1.500 toneladas métricas de cocaína al año que salen de Colombia, de modo que yo creo que estamos alrededor de las 200 toneladas al año. Y este es el panorama en gran parte del norte del Cauca. Las fachadas de las casas y hasta las escuelas públicas marcadas con grafitis y mensajes alusivos a los grupos ilegales que pretenden apoderarse de los territorios, intimidando a sus comunidades y a sus líderes. Sí, hay algunos pacientes que salen vía WhatsApp o que entregan a veces por debajo de las puertas, son genéricos, ¿sí? Se amenaza especialmente lo que tenga que ver con el proceso de paz o los programas que tiendan precisamente a desarrollar o implementar el acuerdo de paz. En estos territorios la zozobra acecha, aunque en sus calles hay presencia de la fuerza pública, en el corazón de los habitantes nortecaucanos hay miedo. Mantiene con miedo de salir y todo eso, eso es una zozobra que uno se mantiene. Temor y todo tenemos. ¿Por qué? Porque de pronto lleguen ellos. En estas prósperas tierras en cualquier momento puede ocurrir una masacre. Es por eso que sus gobernantes mantienen en alerta tratando de salirle adelante a los que quieren hacer de estos territorios un laberinto sin salida. Hemos estado muy atentos, tanto la administración municipal como las diferentes entidades, fuerza pública, ejército, policía, SIJIN. Nosotros hemos contado con un buen pie de fuerza en el municipio, el cual nos hemos encargado pues de generarle confianza a la comunidad. En este recorrido conoceremos además cuál es el panorama de otros municipios del norte del Cauca y qué se está haciendo desde el gobierno nacional para encontrar la salida. Con más de 190.000 kilómetros cuadrados de extensión y una población cercana a los 41.000 habitantes, el municipio de Miranda ha sido uno de los más azotados por la guerra en el norte del Cauca. Atentados, ataques guerrilleros y muerte han marcado a sus pobladores que hoy sienten miedo. En Miranda pues hay zozobra y tensión por los pasquines, por ejemplo, los panfletos que salen amenazantes, especialmente a líderes y comunidades indígenas, líderes en general. El turismo, de donde se deriva un gran porcentaje de la economía de este municipio, ha sido afectado. Así lucen los restaurantes y balnearios de esta zona. Los comerciantes creen que la llegada nuevamente de la guerra ahuyentó a turistas y visitantes. Está como un poquito pesado, hace como unas 3 semanas por ahí más o menos. Sí, pues no sé qué pasaba ahí. O era por los conflictos que hay, pues creo yo, ¿no? El transporte de pasajeros intermunicipal también se ha visto afectado y no es para menos cuando la vía que conecta los municipios nortecaucanos luce desolada. Ya no es habitual ver los buses llevando de un municipio a otro a los habitantes que sienten estas tierras como una sola. La gente le da mucho miedo salir a la ciudad de Caloto y de Santander por la situación que pasa aquí en la vía, ¿no? Y en las veredas, da mucho miedo salir. ¿Y ustedes, los transportadores, cómo ven afectado? ¿Cuánto se ha reducido el tema de los pasajeros? A nosotros nos afecta y nos hemos reducido para ir en un 80-70% en cantidad de pasajeros. El municipio de Corinto es otro de los sectores azotados por el conflicto. Aunque hoy se vive una tensa calma, no deja de preocupar los últimos hechos de sangre que cobraron la vida de campesinos e indígenas corinteños. Tuvimos un orden público finalizando el mes de octubre algo alterado. Por fortuna en estos momentos podemos decir que la situación de orden público se ha normalizado un poco. El pie de fuerza que ha enviado el gobierno nacional a estos territorios pues ya está haciendo ingreso a la zona rural.
Esperamos pues que desde el tema social, el programa que ha adelantado el gobierno para este territorio, pues llegue muy pronto para poder ver una mejoría. Aquí en Corinto nadie quiere hablar de aquellos que propician la guerra. Sus habitantes prefieren mostrarse tranquilos, dejando de lado el temor que producen las balas que retumban en los territorios. Por aquí nada, por eso estamos aquí por el parque. ¿Y de pronto qué han escuchado de pronto en las zonas rurales de algunos enfrentamientos? Algo? No, nada. Hasta ahora todo está sereno. Serenos y con la esperanza de que la paz vuelva a estos territorios del norte del Cauca. ¿Cómo va? Vamos allá, Caloto. Nuestro recorrido por los municipios del norte del Cauca azotados por el recrudecimiento de la guerra nos llevan hasta Caloto, un municipio pequeño en el que igual se vive con miedo. Sus habitantes aseguran que la zona rural es el sector más complejo. La presencia de grupos ilegales y el enfrentamiento entre bandas con el ejército aviva una tensión propia de un campo de batalla. Pues sí, la gente está como asustada porque uno no sabe en qué momento llegue la gente armada, ¿no? Pues temor sí lo hay porque pues tanto que se escucha. Pues aquí en Caloto, como siempre, el pueblo ha sido muy sano, muy tranquilo. Hasta ahora no se ve nada pues así que se pueda lamentar. No, pues temor aquí en Caloto siempre ha sido lo mismo, ¿no? Aquí pues, el orden público a veces se encuentra turbado. Aquí en Caloto la administración municipal espera que las promesas de una transformación social por parte del Estado se hagan realidad cuanto antes y que permitan que el miedo y la zozobra se aleje de sus territorios. Que toda la comunidad caloteña se sienta con una acogida que la administración en la parte pública y la parte de la seguridad como son los entes va a tener un apoyo fuerte a todas las comunidades que no sientan miedo. Y es que estas tierras nortecaucanas han visto caer cerca de 60 líderes indígenas y campesinos asesinados durante lo corrido de este año. Según el coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, las comunidades tienen miedo. Queda un precedente grave porque unos estaban en función de liderazgo, independientemente de la asociación o el organismo que representen, pero pues es delicado el asunto a nivel interno allá en las comunidades. Comunidades que han tenido que ser reubicadas, familias enteras de Caloto, Tacuelló, Toribío y Corinto han tenido que huir de las balas dejando atrás sus territorios. Tenemos la reubicación de 6 familias indígenas de lo que tiene que ver la zona de conflicto, Toribío, Tacuelló, Corinto, por situaciones de riesgo inminente frente a las amenazas y presencia de grupos armados. Estas familias tienen relación con guardias que son muy representativos en la zona frente al tema de control. En Caloto la siembra de cultivos ilícitos cada vez gana más terreno, la disputa por los territorios y la lucha por el poder y el narcotráfico acrecienta la problemática. Lo suficientemente grande para que se exista una rapiña por esas rentas y grupos armados, grupos sicariales y todo tipo de rivalidades por la disputa de las rentas del narcotráfico. En nuestra entrega final conoceremos las propuestas hechas desde el gobierno nacional para buscarle salida a la guerra que se enquista en el departamento del Cauca. Los municipios nortecaucanos que más han sufrido los embates de la guerra están siendo intervenidos. Un poco más de 2.500 uniformados del ejército han llegado a reforzar la seguridad de estas zonas. Miranda, Caloto, Toribío, Tacuelló y Corinto cuentan desde ya con el refuerzo militar. Por directrices del presidente de la República ya vienen, pues creo que son 2.500 unidades que dijo él, las cuales van a ser dirigidas por un general de la nación, el cual ya tiene que estar en la base en este momento, porque creo que desde ayer ya tenía que estar el general aquí en el municipio, quien es la persona encargada de dirigir toda esta cantidad de hombres para que se desplieguen a las diferentes zonas que ellos determinen.
los uniformados llegan al Cauca a hacerle frente a un conflicto avivado por el narcotráfico en el que están inmersos aparentemente carteles mexicanos que, aliados con las disidencias de las FARC, están sembrando el terror en estas tierras. La cocaína que se exporta sobre todo y el oro que sale ilegalmente pues va a carteles internacionales, de modo que conexiones con los carteles mexicanos ha habido. La discusión es si tienen enclaves, si tienen armas, ellos mismos dirigen ejércitos, y eso sí no está probado, pero sí que existen conexiones supremamente críticas. Hay unos actores criminales como la Dagoberto Ramos o como la Jaime Martínez o como las Carlos Patiño, quienes siguen delinquiendo en el departamento del Cauca, todo al servicio de la mafia y del narcotráfico. Sin embargo, no son más militares ni policías lo que las comunidades reclaman. Inversión social y atención integral por parte del Estado es para ellos la salida a este laberinto. El mismo error de que creen que los problemas a la conflictividad social, a las grandes inequidades sociales como pasa en el Cauca, se van a resolver a través de la guerra y del ejército. Esperamos pues que desde el tema social, el programa que ha adelantado el gobierno para este territorio, pues llegue muy pronto para poder ver una mejoría finalizando año. Es por eso que desde hace un par de días el gobierno nacional, en cabeza del Alto Comisionado para la Paz, se trasladó al Cauca a buscar salidas concertadas con las comunidades a la problemática. Hemos tenido muy buenas y positivas interlocuciones con las comunidades afrodescendientes, con las comunidades campesinas y con las comunidades indígenas. Todos ellos están en la mejor disposición, al igual que todas las entidades del Estado, la gobernación, los alcaldes, para seguir adelante en esta articulación. Hoy damos otro paso adelante en algo que es muy importante. Nosotros queremos que todos los proyectos que se vayan a implementar acá surjan de un acuerdo, de un consenso con las comunidades locales, para así poder avanzar de manera más rápida. Y es que el Cauca necesita una respuesta urgente, un cese acelerado del conflicto que permita lo más pronto posible encontrar la salida de un laberinto manchado por la guerra y la barbarie.